Todos los días, sin darnos cuenta, consumimos muchos productos, y aunque nos podemos dar cuenta de cómo fueron hechos algunos productos, sin embargo, otros tienen un proceso bastante complicado para realizarlo, y muchas personas no se ponen a pensar en el proceso tan complejo que existe detrás del producto que están comiendo, o de la sal que le están agregando a la comida, o otras curiosidades. Y por eso en este video te compartimos cosas que consumes todos los días y no sabías cómo lo hacen. El sándwich helado, sin duda, no hay nada más refrescante y más rico que un helado. Pero ¿cuál es el proceso de los helados procesados, o también conocidos como sándwich helados? Lo primero que sucede en la fábrica es la producción del helado en crema, que contiene crema, azúcar y otros ingredientes, y después de unos minutos de proceso se obtiene una perfecta crema. Esta crema se desliza por un conducto hacia una máquina donde es introducida en medio de dos galletas bañadas de chocolate para luego ser empacadas y distribuidos. Los champiñones. Si viajas a Holanda, sin duda te vas a encontrar con la mayor granja de hongos de todo el mundo, los que comúnmente conocemos como champiñones. Lo primero que se hace es lograr un buen compost, ya que los hongos no cuentan con la posibilidad de realizar fotosíntesis, por lo que todos sus nutrientes lo van a obtener del suelo. Luego, sabiendo que los hongos se reproducen mediante esporas, estas están flotando en el medio ambiente, y cuando encuentran unas condiciones óptimas, comienzan a germinar. Este compost tiene una gran ciencia detrás, y se utiliza muchos ingredientes, como guano de caballo y basura orgánica, para optimizar el crecimiento de los champiñones. Este tipo de plantaciones se mantienen en estanterías cerradas y en ambientes totalmente controlados, donde la humedad y la temperatura debe de ser perfecta para poder crear cierto bioma. Luego que nuestros champiñones alcanzan un tamaño regular, después de unos 20 o 25 días de su germinación, van a ser cosechados. Luego se los lava, se los analiza, se prueba la calidad y luego se los envasa. Los fósforos, o también conocido como cerillas, y estas se inventaron después que el encendedor a gas. En 1826 se iba a crear el encendedor a gas, mientras que se tendría que esperar un año más para que se pudiera inventar los fósforos. Los fósforos se encuentran en prácticamente las cocinas de todo el mundo desde hace más de 150 años, y esta nos brinda una gran facilidad para poder encender algo y al mismo tiempo poder controlar el fuego. Hicieron que este gran invento incluso se sigue utilizando hasta el día de hoy. Pero ¿cómo se fabrica? Lo primero que tienes que saber es que una fábrica de fósforos tiene que estar ubicada en una zona seca y fría. De esta forma se evita que los fósforos se humedezcan y no sirvan, o que pueda ocurrir incendios inesperados. El primer paso para crear este fósforo es talar un árbol, por lo que un gran tronco de unos 3 metros de altura se puede llegar a obtener hasta 400.000 palitos de fósforos. Los troncos llegan a la fábrica, donde se les quita la corteza. Luego, con una herramienta conocida como torno giratorio, se va pelando el tronco como si fuera una manzana, y de esta forma se viene obteniendo cientos de láminas de madera con la contextura de los palitos que ya conocemos. Estas láminas pasan por una cuchilla que los convierten en pequeñas astillas y que luego se convertirá en los fósforos. Una vez que los palitos ya están listos, la reacción química que hace que los fósforos se prendan, esta se prepara con unos diferentes componentes químicos, lo cual es por la seguridad se tienen que separar, y mientras que en la punta del fósforo tiene una mezcla de glicerina con clorato de potasio, a los lados de la caja se coloca pegamento, fósforo rojo y vidrio en polvo, lo cual cuando frotas el fósforo se podrá generar el fuego. El té. Después del agua, el té es la bebida más consumida alrededor de todo el mundo desde hace miles de años. El origen de esta milenaria bebida lo vamos a encontrar en la planta científicamente preparado, científicamente conocida como Camellia sinensis, la cual se va a cosechar, y tanto sus hojas como su tallo son utilizados para hacer nuestro té. Estas son recolectadas y cosechadas para llevarlas a una planta para que puedan ser expuestas al sol durante un largo periodo de tiempo, para que comience con su proceso de oxidación y secado, y dependiendo del tipo de té, estas hojas van a ser oxidadas en mayor o menor medida, tomando diferentes colores, y al mismo tiempo depende mucho en el tamaño que se triture las hojas y los tallos, para así poder obtener cierto sabor, mientras que el proceso de oxidación va a tener diferentes resultados. Luego de unos días procesándolo, el té es secado por última vez hasta contar con un máximo de 2% de humedad, y en ese momento el té está listo para ser envasado en diferentes presentaciones. Los ladrillos Lego. Y aunque en la actualidad tenemos mucha tecnología, sigue existiendo lugar para aquellos juegos físicos que pueda despertar nuestra imaginación y toda nuestra creatividad, como solo lo puede hacer los ladrillos Lego. Todo comienza en una de las fábricas que Lego tiene alrededor del mundo. Lo primero que sucede es el diseño de los moldes, y aunque te resulte difícil de comprender, cada figura o cada forma tiene un molde específico que tiene que pensarse, diseñarse y llevar a cabo. Una vez que se seleccionan las figuras que se van a fabricar, se funden millones de bolitas de plástico a más de 200 grados centígrados. El plástico que es utilizado es conocido como ABS y es tan duro como el plástico que se utiliza en los cascos de construcción. Todo esto para ofrecerle un producto con la mayor vida útil, y este plástico fundido se le inyecta a cientos de moldes. A ser líder, Lego cuenta con las mejores máquinas, que obtuvo un récord de solamente 18 piezas defectuosas por cada millón de piezas que se fabrican, y una vez que se obtienen las piezas, estas se van a guardar y luego
luego los robots van eligiendo las piezas específicas que deben de contener las cajas según el modelo, ya que como sabemos se venden ladrillos y formas desconocidas, y también se venden modelos específicos para poder armarlos, como autos, aviones, edificios y otros. El origen de los cereales. En 1860, en Estados Unidos, se había fundado una clínica médica que tenía como característica curar a sus pacientes bajo una buena alimentación y planes alimenticios, lo cual pareció una completa locura para aquellos años. Y esta clínica había sido fundada por el Dr. John Harvey Kellogg. Kellogg's logró convertirse en la empresa de cereales líder después de años y años especializándose en el tema de los cereales. Y en el proceso industrial nos encontramos con que la mayoría de los cereales están hechos a base de maíz, por lo que lo primero que se hace es cosechar el maíz y llevarlo a la fábrica para molerlo y convertirlo en harina de maíz. Esta harina se mezcla con ciertos ingredientes y se colocan millones de moldes que luego pasan por un gran horno que las cocina. De esta forma obtenemos los ya conocidos copos de maíz y luego pasan por una cinta que va filtrando los más pequeños de los más grandes. Y una vez que ya se tienen los copos listos, por un tambor que mientras gira las va impregnando por una solución dulce. Una vez que ya quedaron con ese sabor característico, son puestas a secar y luego se colocan dentro de una bolsa y en sus respectivas cajas. El sal. Este producto sigue dándole sabor a la comida desde hace miles de años, y aunque la veamos directamente en los supermercados, tienes que saber que esta se puede obtener de tres formas totalmente diferentes, ya sean yacimientos subterráneos, lagunas de poca profundidad y el agua del mar. Y las lagunas de sal suelen ser las más comunes. Lo primero que se realiza para obtener este preciado mineral es a esperar que se formen los cristales de sal encima del agua a través de meses y meses de evaporación. Luego una máquina retira toda esta capa y son transportados por grandes camiones a las fábricas, y una vez en la fábrica son puestas en cintas transportadoras donde se ponen a lavar para poder eliminar cualquier tipo de contaminante como algas o polvos. Y algo totalmente curioso es que estas se lavan con agua salada, ya que si se hace de otra manera esta sal se disolvería y se diluiría junto con el agua. Una vez limpia, esta sal es secada con calor y luego son triturados en diferentes tamaños para poder ofrecer distintas opciones al consumidor. Las papas fritas. Según la historia, estas se inventaron cuando un comensal se quejó de que las rodajas eran demasiado gruesas, por lo que el chef, que hacía en forma de venganza, cortó las papas de una manera totalmente finas y las frió hasta que queden totalmente crujientes. El problema fue que el molesto cliente se había quedado totalmente sorprendido por los deliciosos que eran. Hoy en día, las fábricas de papas fritas tienen una receta bastante básica, pero con el uso de máquinas que brinda una mayor calidad y velocidad. Lo primero que se necesita son miles de papas que llegan a las fábricas en camiones, luego de ser cosechadas 24 horas antes. A las papas se les lava y cepilla para poder quitarles todo tipo de suciedad hasta que puedan quedar totalmente limpias. Y en ese momento se dirigen a una muy filosa peladora que rebana las papas en cientos de láminas. Luego estas láminas de papas se vuelven a lavar y pasan por un secador para poder extraerles toda la humedad posible, y luego son sumergidas en tanques de aceite a unos 190 grados Celsius durante 3 minutos, y cuando salen reciben una lluvia de sal. Luego se enfrían y empaquetan. El aceite de oliva al momento de saborear una buena ensalada, y algo que no puede faltar es el aceite, y si es el aceite de oliva es mejor. Desde hace miles de años diferentes poetas hablaban del aceite de oliva, y no solamente por su calidad sino también por el complejo proceso que se realiza para poder ser obtenida. Y para poder obtener este aceite primero tienes que ir a las plantaciones de olivo, y cuando llegan los jornaleros con unas herramientas vibradoras hacen caer todas las aceitunas. Cuando la mayoría de aceitunas terminan de caer en la red de la máquina, estas son guardadas y llevadas hacia las plantas para ser procesadas. Cuando llegan, estas aceitunas son separadas de las hojas y las ramas en una banda transportadora, y las aceitunas junto a su carozo son molidas con enormes discos de granito hasta que se pueda lograr una pasta perfecta, una pasta que se va a colocar sobre unas rejillas que les presionas hasta que se escurra el aceite. Y así es como se produce el aceite de oliva. Y ya sabes que para más videos como este, síguenos y dale me gusta a nuestra página.